Seguro que cuando escuchas que alguien dice el perro peruano, a ti se te viene en mente este perro, también conocido como perro sin pelo del Perú, el viringo peruano, perro peruano sin pelo, perro calato, perro chimumo, perro viringo. Pero si no lo sabías, no es el único perro peruano. Te presento al Pastor chiribaya. El pastor chiribaya o pastor peruano es una raza de perro precolombina del suroccidente del Perú, identificada por las 42 momias, descubiertas por la antropóloga Sonia Guillén en el distrito de Hilo, departamento de Moquegua, en el distrito de Mollendo y el Valle de Tambo, en la costa sur del Perú. Se ha establecido que era un perro pastor de llamas, que no solo fue parte importante de la estructura social de los antiguos peruanos, sino que recibió un trato especial después de su muerte. Los perros se encontraron sepultados en cementerios al lado de momias humanas de la cultura chiribaya, que prosperó en la costa sur del Perú y que enterraba a sus mascotas con todos los honores de un fiel amigo y compañero de trabajo. Las momias datan del año 900 al 1350. En la zona del puerto de Hilo se encuentra el Centro Malquí, momia, en quechua, dedicado a la investigación de la cultura chiribaya, desarrollada en un cacicazgo del periodo conocido como intermedio tardío, del año 900 hasta el 1350 de nuestra era, y cuyo territorio posee una característica que son el sueño de todo antropólogo. Su suelo es extremadamente seco, contiene gran cantidad de nitratos, lo que aseguró la conservación de los restos físicos de quienes habitaron este lugar. Sonia Guillén sostiene que la tumba de una persona refleja su posición social, política y religiosa dentro de la organización de los pueblos antiguos, y en el caso de estos perros las tumbas demostrarían que, habiendo cumplido una vida productiva dentro de la organización chiribaya, recibieron buen trato, ya sea vivos o muertos. Características: probable descendiente de pastor de Chiribaya hermano Maniero, presidente del Kennel Club del Perú, y la médica veterinaria Viviana Fernández de la Universidad de San Marcos examinaron exhaustivamente las momias halladas y determinaron que estos canes tenían el cuerpo más largo que alto, poseían abundante pelaje de color que podía variar entre el amarillo y el rojizo, algunos con manchas oscuras sobre el lomo o la cabeza, que tenían las orejas recortadas y caídas, y sus patas era tipo liebre, es decir que permitían al animal moverse sobre la arena o la tierra con menos esfuerzo, cualidad que quizás sea la que le dio la importancia dentro de la estructura de vida chiribaya. Consideraron que no hay duda que se trata de un perro pastor originario del Perú. Al tener tantas llamas, los chiribayas necesitaron perros para el pastoreo. Entonces, estos se convirtieron en compañeros de trabajo, por lo que a su muerte recibieron los honores correspondientes, dice Sonia Guillén. Linaje: perro peruano descendiente del perro chiribaya. Gracias a las momias del perro pastor peruano de Chiribaya, los investigadores han podido proponer la hipótesis según la cual los descendientes de los pastores de Chiribaya permanecen hasta nuestros días, y esto lo confirma la similitud entre los restos conservados y muchos de los canes que viven en el puerto de Hilo, el Valle de Tambo y en la ciudad de Mollendo, Arequipa. Incluso el perro Bedul, el guardián de las instalaciones del Centro Malquí, puede haber sido un descendiente de los perros Chiribaya. Su pelaje amarillo, orejas caídas y hocico corto coinciden con las características de las momias. Y precisamente Marta me llama la atención de este detalle y dice que de alguna forma lo que llamamos chusco encaja con las características del pastor chiribaya, por lo que no sería raro que con los años este se haya propagado por todo el territorio peruano. Lo que queremos hacer ahora es recuperar la pureza de esta raza de perro. Por eso vamos a empezar un trabajo de recojo de ARN de los canes de la zona de Hilo para compararlo con el de las momias y luego empezar un proceso de selección y crianza. Va a ser un trabajo de varios años, pero vale la pena, dice la documentalista. Así que ya sabes, cuando te pregunten por el perro peruano, tú di cuál de ellos. Deja tu comentario, ¿qué opinas de eso? Anda, di que si no seas malo, que sea un tantito, déjame ya, anda, si no seas malo, anda, así.